Jóvenes señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a una nueva clase del curso de literatura. En esta ocasión vamos a continuar desarrollando aspectos que nos remitían a la literatura hispanoamericana y básicamente nos vamos a centrar en el desarrollo de la nueva narrativa hispanoamericana, destacando sus características y determinados autores representativos. Y luego, en la segunda parte de nuestra clase, vamos a hablar acerca de aspectos relacionados con la literatura peruana. Recordaremos, pues, lo que ya hemos trabajado en función al desarrollo de las crónicas y hablaremos también del costumbrismo. Nosotros ya habíamos hablado del contexto, habíamos tenido en consideración sus principales características, pero ahora vamos a centrar nuestra atención en uno de sus representantes, como lo fue Manuel Asencio Segura. Y hablaremos acerca del romanticismo, ¿no? Detalles en torno a esta propuesta literaria, como el contexto, y sobre todo vamos a destacar a uno de sus importantes representantes, como lo fue Ricardo Palma. Entonces, todo esto es lo que procuraremos desarrollar en esta presente clase correspondiente a la semana 7. Entonces, miren, vamos a profundizar el contenido de esta presente clase. Y en cuanto a la nueva narrativa hispanoamericana, vamos a tratar de definir qué entenderemos por esta propuesta que irrumpe y se manifiesta en la narrativa continental. Hablaremos de Jorge Luis Borges y de ficciones, de Alejo Carpentier y El reino de ese mundo, y de Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad. En cuanto a las crónicas, vamos a centrar nuestra atención en la labor desarrollada por Felipe Guamán Poma de Ayala, autor de una carta crónica cuyo título es El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. En cuanto al costumbrismo, lo ya mencionado, hablaremos de Asencio Segura y de su obra más representativa, estamos hablando de Ñacatita. Y en cuanto al romanticismo, Palma y sus tradiciones. Bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Buenos días, Alison. Buenos días, Nicole. Buenos días, Miguel Ángel. Me permito, pues, responderles el saludo que ustedes han tenido a bien también considerarlo a través de este chat grupal. Bien, iniciemos entonces la exposición de la presente clase. Y en cuanto al desarrollo de la historia literaria, aparece aquí la literatura hispanoamericana del siglo XX. ¿Sí? Ya habíamos hablado de la poesía hispanoamericana en la clase anterior, pero ahora corresponde hablar acerca de la nueva narrativa hispanoamericana. Vamos a prestar nuestra atención en sus etapas de desarrollo. Pero en primer lugar, ¿a qué llamaremos nueva narrativa hispanoamericana? Miren, vamos a definir a la nueva narrativa hispanoamericana como el resultado de la influencia de la vanguardia en el ámbito de la narrativa desarrollada en nuestro continente. Entonces, en la clase pasada, de alguna manera, se mencionó que el desarrollo de la vanguardia permitió el desplazamiento de la literatura modernista. Entonces, esto se pone de manifiesto en el ámbito de la poesía. Pero esa influencia vanguardista a nivel continental no se manifiesta en la narrativa debido al desarrollo del cuento modernista todavía presente, pero sobre todo al desarrollo del regionalismo. Entonces, en la medida que el regionalismo ya empieza a experimentar un declive, poco a poco se manifiesta esa influencia vanguardista en la narrativa y a ello se le conocerá como nueva narrativa hispanoamericana. Entonces, vamos a ver cómo las etapas de desarrollo serán las siguientes. La etapa emergente, la etapa de consolidación y la etapa de apogeo, también conocida como boom de la narrativa hispanoamericana. Antes de detallar, pues, qué caracteriza cada una de estas etapas, ¿sí? Me parece que hay por aquí alguna interrogante, ¿no? A ver, me parece que alguien quiere participar, intervenir, no lo sé. Con Palazzo me parece que quiere intervenir. O ha sido de casualidad, no lo sé. Bueno,
Tal vez ha sido una situación fortuita. Les estaba hablando de las etapas de desarrollo de la nueva narrativa hispanoamericana. Miren, en la etapa emergente, aquella que se manifiesta entre los años 1920 y 1930, vamos a ver cómo de manera incipiente las obras van a manifestar pues, el desarrollo de un claro experimentalismo lingüístico, es decir, estarán influenciadas por el lenguaje vanguardista. Pero después de ella se aprecia una segunda etapa, que va a ser pues, materia de nuestra atención, la etapa de consolidación, que se manifiesta entre 1940 y 1950. Voy a hablar de esta etapa de consolidación. Y la tercera etapa es la etapa boom de la narrativa hispanoamericana. Voy a hablar en primera instancia de esta etapa boom. Vamos a ver entonces cómo aquí coincide la producción de obras de altísima calidad entre la década de 1960 y de 1970. Y coincide esta producción con un gran éxito editorial que se manifiesta no solamente a nivel del continente, sino a nivel mundial. Escritores representativos del boom serán Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, por mencionar entonces algunos de estos importantes nombres. Pero nuestra atención se centra en la etapa de consolidación. Y es que en esta etapa de consolidación aparecen obras de gran calidad, las cuales expresan las nuevas modalidades narrativas. De esa manera, entonces, vamos a ver el progresivo desplazamiento que experimenta la literatura regionalista. Así, entonces, vamos a encontrarnos con obras de importantes escritores, ¿sí? Jorge Luis Borges es uno de ellos, ¿no? Los cuentos de Borges estarán impregnados, pues, por una serie de detalles que vamos nosotros a ampliar a continuación. Alejo Carpentier es otro de los exponentes de esta etapa de consolidación, ¿no? Autor de la novela El reino de este mundo. Miguel Ángel Asturias también es un destacado escritor, ¿sí? Él será el autor de El Señor Presidente, como también podríamos hablar de Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo, El Llano en Llamas, etcétera, ¿no? Y Ernesto Sábato, quien nos ha otorgado pues una novela que no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de leer, pero es interesante que lo hagan. En lo personal, a mí me agradó bastante el contenido de la historia que nos ha entregado Sábato a través de El Tour. Ellos serán entonces los escritores representativos de esta llamada etapa de consolidación. Muy bien, entonces establecido pues estos aspectos en relación a las etapas de desarrollo de la nueva narrativa hispanoamericana, a continuación vamos a procurar hablar acerca de las características justamente de esta propuesta que se manifiesta en la narrativa de nuestro continente. Entre estas características podríamos hablar de la multiplicidad de voces o puntos de vista. ¿Esto qué significa? Significa que el relato estará presentado desde varias perspectivas, es decir, son varias voces, ¿sí? Son varias entidades las encargadas de contar la historia, ¿no? Esto que nos conlleva a deducir que el narrador omnisciente entonces deja de tener pues esa preponderancia, no será el único narrador de una historia, sino que en una historia encontraremos la presencia de varios narradores, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Pedro Páramo, ¿no? Está expresada esta novela a través de un narrador, pero también a través de determinados personajes, como el propio Pedro Páramo y su hijo Juan Preciado, ¿no? Entonces, la historia es contada por diversas voces. Entonces, multiplicidad de voces o punto de vista es una primera característica de la nueva narrativa hispanoamericana. Monólogo interior. Vamos a ver cómo en la nueva narrativa hispanoamericana se procura emplear pues esta técnica que permite introducir al narrador en la mente de los personajes, de tal manera que se llega al conocimiento de el íntimo sentir, lo que piensan los personajes. Entonces vamos a encontrarnos con un discurso que resulta ser en algunos casos pues poco coherente, inconexo entre sí,
Pero vamos, es la superposición de pensamientos lo que encontraremos aquí, ¿no? Miren el ejemplo, ¿sí? Un ejemplo presente en la ciudad y los perros. Aquí nos encontraremos con un monólogo. Miren cómo de pronto esa superposición de pensamientos se evidencia a través de lo siguiente, ¿no? Y si Guarina hubiera bajado la cabeza y se me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante los pies dorados y le digo, soy de Leoncio Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Entonces vamos a ver cómo es el monólogo, en este caso, de Alberto Fernández, ¿no? Uno de los personajes principales de La ciudad y los perros, el tan conocido poeta. Entonces, monólogo interior, ¿verdad? Es también otra característica de esta nueva narrativa hispanoamericana. Pero miren, una cosa es el monólogo interior, esa capacidad de poder internalizarse en la mente del personaje, pero también encontraremos la narración objetiva. Y en la narración objetiva, el narrador no ingresa en la mente de los personajes, sino que el narrador se encarga de presentar a los personajes, pero desde el exterior. O sea, no centra su atención en las motivaciones del proceder del personaje, solamente registra lo que acontece alrededor de él, como si fuese entonces una especie de cámara que registra pues lo externo, pero no manifiesta lo que piensa, lo que siente, lo que desea el personaje, ¿no? Entonces, mira, el narrador, en este caso objetivo, desarrolla pues esta narración. Miren, en el ejemplo, solamente nos presenta lo que visualiza a manera de descripción. Encerradas entre la avenida Larco, el Malecón y la calle Porta, hay media docena de manzanas, un centenar de casas, 2 o 3 tiendas de comestibles, una farmacia, un puesto de refresco, y en fin, y sigue describiendo, ¿verdad? Entonces, narración objetiva es otra de las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Algo de lo cual ya se ha hablado en el desarrollo de las innovaciones técnicas de la narrativa contemporánea desarrollada en Europa y Estados Unidos y que por ende también ejercerá una fuerte influencia en nuestro continente, es la ruptura del orden lógico y cronológico del relato. Es decir, se deja de lado, pues, esa linealidad narrativa, se deja de lado, pues, esa secuencialidad de inicio, nudo y desenlace, y vamos a encontrarnos con historias que aparecerán evidentemente desordenadas, historias fragmentadas que presentan cambios constantes de tiempo y de espacio. Entonces, vamos a ver cómo ya es cuestión del lector el otorgarle un orden adecuado al desarrollo de la historia. Es el caso de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, ¿no? Desde el principio se nos comenta el asesinato de Santiago Nazar. Entonces vamos a ver cómo definitivamente en el desarrollo de la obra, pues vamos a encontrarnos con este acontecimiento que ha sido registrado desde varias perspectivas, ¿no? Y cada personaje tendrá una versión de los hechos que complementa a otra. Pero el punto es que, miren, el final se nos cuenta desde el principio, ¿no? Entonces, aquí estamos alterando la temporalidad, el orden lineal de la historia. Es otra característica importante, también esa ruptura del orden lógico y cronológico. Participación activa del lector. Vamos a ver entonces cómo estas obras, claramente influenciadas por esa narrativa contemporánea que se está desarrollando, pues, reitero, en Europa y en Estados Unidos, exige la presencia de un lector que no sea, pues, pasivo, sino que más bien se involucre
en la reconstrucción del sentido global del texto. De esa manera, entonces, vamos a ver cómo un claro ejemplo de esa participación activa del lector lo constituye la lectura de la novela Rayuela de Julio Cortázar. ¿Cómo así? Miren, vamos a apreciar cómo la novela puede ser leída en forma tradicional, siguiendo pues el orden cronológico, si cabe el término, el orden adecuado de los capítulos que nos presenta esta novela, pero hay una segunda opción de lectura. Y esta segunda opción de lectura nos presenta, pues, de pronto una forma muy particular de entender la historia. Hay una tabla o tablero de indicaciones al principio de la novela que nos indica, pues, seguir la lectura de determinados capítulos, ¿no? Y ahí ustedes, está un poco pequeño, pero ahí ustedes pueden apreciar en cierta medida las indicaciones, leer tal capítulo, luego este otro capítulo y posteriormente este otro, y así sucesivamente, ¿no? Creando de esa manera, pues, de pronto una segunda opción de poder entender la historia, ¿sí? De otra manera. Entonces, vamos a ver cómo esa exigencia, pues, de estas obras, un lector, pues, participativo, ¿no? Cuando las historias aparecen desordenadas, claro, ese lector es el que le otorga un orden adecuado, como justamente mencioné hace un momento. Experimentalismo lingüístico es otra importante característica. Definitivamente vamos a apreciar cómo los escritores de la nueva narrativa hispanoamericana van a buscar explotar al máximo la capacidad expresiva del lenguaje o del idioma. Entonces, como parte de la vanguardia, es de pronto experimentar, es jugar, entre comillas, con el lenguaje. Entonces, van a permitirse esas licencias estos escritores de nuestro continente. Y miren cómo inventan, cómo incluyen neologismos en sus, de pronto, narraciones. Apenas él le amalaba el noema, a ella se la agolpaba el cléniso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo. Evidentemente estamos encontrando pues con expresiones que no tienen un significado real. Sin embargo, es parte, ¿no?, de este carácter lúdico propio de la vanguardia que aparece expresado a través de esta novela. Continuemos. Incorporación de elementos irracionales. En el desarrollo de las historias vamos a apreciar cómo los narradores van a incluir lo onírico, es decir, aquello que está relacionado con el mundo de los sueños, lo lúdico, lo vinculado al juego, lo fantástico, lo mítico, lo absurdo existencial y lo propio de las creencias de los pueblos hispanoamericanos. Entonces, eso también formará parte del desarrollo de las historias que estos escritores nos van a entregar. Transculturación narrativa. Aquí apreciaremos cómo se retoman las tradiciones de las culturas y los pueblos latinoamericanos, claro, utilizando esas novedosas técnicas narrativas, ¿no? Y entre esas novedosas técnicas, justamente lo que hemos hablado, el monólogo interior, de pronto la ruptura de la temporalidad, la presencia de un lector participativo, etcétera, etcétera. Continuemos. Cosmopolitismo. Aquí nosotros vamos a ver cómo en ese afán de buscar la modernización de la narrativa hispanoamericana, los escritores de nuestro continente van a incorporar, van a aprovechar los aportes de esos modernos narradores europeos. Es el caso de Kafka, el caso de Joyce, el caso de Hermann Hesse,
y también de los norteamericanos como William Faulkner y Ernest Hemingway. Entonces, vamos a tener en consideración, pues, esto que vamos a denominar cosmopolitismo. Y finalmente, aparece aquí el realismo mágico, o también llamado real maravilloso en algún momento. O sea, cuando hablamos de ese realismo mágico, lo real maravilloso, estamos considerando la presentación de una visión mucho más compleja de la realidad. Para otorgarle esa complejidad, se va a incorporar esos elementos míticos, mágicos e insólitos que caracterizan a la geografía y a la historia de nuestro continente. Es decir, aquello que pertenece a esa realidad latinoamericana. El conocimiento, entonces, racional de la realidad incorpora, pues, estos aspectos míticos, estos aspectos mágicos. Estas serán las características de la nueva narrativa hispanoamericana y vamos a apreciar cómo muchas de estas técnicas y muchas de estas características serán incluidas en las obras que nos van a otorgar estos importantes narradores. Hablemos de algunos autores representativos. Jorge Luis Borges aparece aquí, autor de Ficciones, un importante libro de cuentos. Jorge Luis Borges nació en el año 1899. Desde muy pequeño él manifestó un interés hacia las letras. Aprendió el inglés y cuando tuvo la oportunidad de viajar hacia Europa por cuestiones de índole personal y al mismo tiempo también por cuestiones que involucraban su formación, aprendió otros idiomas como el francés y el alemán. Es importante mencionar que nos vamos a encontrar con un escritor de un amplio bagaje cultural. Entonces, aparece Borges de pronto como un escritor que ha trascendido, pues, en el tiempo, que ha trascendido fronteras. Escritor, traductor, editor, docente universitario, un hombre que ha, pues, desarrollado diversas actividades. En esa década de 1920, la década, que recordarán, en donde se aprecia, pues, cómo se difunde el vanguardismo, él también sintió simpatía por esta propuesta, ¿no? Durante esa estancia en Europa simpatizó con el ultraísmo. Sin embargo, llegada la década de 1930, hubo un cambio radical en Borges. Deja de lado la poesía de tendencia vanguardista, incluso se autocritica, y a partir de la década de 1930 procura el desarrollo, en este caso, de cuentos y de ensayos. Es importante mencionar que en algún momento asumió la dirección de la Biblioteca Nacional de Argentina y dictó cátedra en la Universidad de La Plata. Borges entonces accedió al premio Formentor y gracias al premio Formentor él se hizo conocido tanto en el mundo anglosajón como también, pues, en el resto de países europeos, ¿no? O sea, dejó de ser exclusivo de España y de nuestro continente para ser, pues, mucho más conocido por otro público lector. Por defender los intereses de los sectores de derecha, pues, lamentablemente, pues, nunca pudo ser acreedor al Premio Nobel de Literatura. Hacia el final de su vida, pues, perdió la capacidad visual. Detalles en torno, pues, a Jorge Luis Borges. Antes, voy a culminar con Borges y te respondo, sí, Miguel Ángel. Borges nos ha otorgado, pues, una serie de importantes obras, ¿no? Entonces, dentro de estas obras, podríamos hablar del desarrollo de ensayos, ¿no? Entonces, ahí aparecen Inquisiciones, podríamos hablar de Evaristo Carriego, del idioma de los argentinos, destaca también Historia de la Eternidad, otras Inquisiciones, 9 ensayos dantescos, entre otros. Ahora, si hablamos del desarrollo de poesía, aparecen aquí algunos títulos importantes como
Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente, El hacedor, El otro el mismo, La rosa profunda, entre otros títulos. Pero si hablamos de su producción cuentística, definitivamente pues nos vamos a encontrar con algunos títulos que resultan ser importantes, ¿no? Historia universal de la infamia, aparece la Aleph, ficciones, ¿no? Destaca también el informe de Brody, el libro de arena, entre otros títulos, ¿no? Entonces, es vasta pues la producción literaria que nos ha otorgado Jorge Luis Borges. Pero claro está, nosotros vamos a centrar nuestra atención en la producción cuentística de Borges. Y es que vamos a ver cómo, gracias a esos cuentos, Borges se constituye como un maestro del estilo, por su concisión sintáctica y por su densidad semántica. Pero, ¿qué entenderemos por concisión sintáctica? Bueno, vamos a ver cómo Borges utiliza los términos, las palabras adecuadas para expresar pues, sus ideas, para transmitir pues, de pronto determinadas perspectivas o reflexiones, ¿sí? Entonces, el caso de Borges deja de lado pues, esos adornos o de pronto esas exageraciones propias de la literatura modernista. Borges es mucho más directo, pero también se aprecia en su propuesta narrativa, cuentística, esa densidad semántica, es decir, aquellas ideas y conceptos que nos brinda Borges son susceptibles a una serie de interpretaciones diversas, desde la perspectiva histórica, filosófica, teológica, aritmética incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener en consideración este pequeño detalle, pues, en relación a Borges. Hay otros detalles que nosotros debemos considerar en relación, pues, a la propuesta narrativa, cuentística que nos ha otorgado Borges. Se trata, entonces, de una propuesta que desarrolla pues una clara tendencia hacia lo fantástico y que al mismo tiempo se basa en lecturas realizadas por el escritor, tanto lecturas literarias como también lecturas filosóficas. Detalle muy particular pues en esta propuesta cuentística es que Borges no procura contarnos experiencias propias, no, lo descarta. Más bien, algo que sí se hace perceptible y que toma mucho en cuenta son esas referencias bibliográficas apócrifas, es decir, hace mención a libros y autores que nunca existieron, pero que dentro de esa creación ficcional, imaginaria, pues, él considera, pues, que sí han existido en algún momento y lo toma en consideración como si fuesen verosímiles. Importante también sería mencionar que los cuentos que nos ha otorgado Borges encierran un enigma aparentemente policial. En el fondo, el enigma es filosófico que a fin de cuentas busca ser resuelto. Y en el desarrollo de estos relatos aparecen personajes, los cuales se van a definir a partir de sus propias acciones, encontrándonos con la presencia de personajes que podríamos considerarlos como buenos, malos, conflictivos, aventureros, etc. Esa es una gran diversidad en cuanto pues a los personajes, ¿no? Y su accionar, claro está. Pero veamos ciertos detalles en relación pues a lo que significaría pues características que nos ofrecen esos cuentos que nos ha otorgado Jorge Luis Borges, ¿no? Lo primero que vamos a resaltar es esa preferencia por los temas filosóficos y metafísicos. Entonces, a partir de esa temática expuesta, se plantea esa ambigüedad entre la realidad y la ficción. Hay momentos en los cuales encontraremos historias en donde de pronto el lector no puede establecer a ciencia cierta pues si el personaje está viviendo en una realidad objetiva o es parte de un sueño. Entonces son situaciones que vamos a poder apreciar en esos cuentos pues
tan singulares que nos ha otorgado Borges. También vamos a ver cómo aquí en estos relatos se hace referencia al tiempo, a ese tiempo que fluye o a ese tiempo que se inmoviliza. Y esto nos permite de alguna manera reflexionar la relación que se establece entre el pasado y el presente. Ahora, es importante también mencionar, pues, cómo se plantea esos conceptos que de alguna manera parecen vinculados, parecen unidos, pero que son totalmente opuestos: el caos y el orden. Entonces, a partir de estos dos conceptos, vamos a ver cómo el mundo se concibe como una realidad sin sentido, cual si fuese un laberinto. Y precisamente la imagen del laberinto es una constante en muchos de los relatos que nos ha otorgado Borges. Ahora, también podríamos mencionar al azar. Azar, destino, fortuna, suerte. El azar se convierte en un factor central, determinante en la estructura del universo. Ahora, habría que también considerar, pues, cómo los personajes afrontan de pronto situaciones llenas de lo aciago, lo desgraciado, lo nefasto. Entonces, allí se resalta, pues, el valor o la cobardía ante la muerte. Y considerando justamente esto, vamos a ver cómo la imagen del cuchillo va a tener, pues, una alta carga simbólica. Como lo vimos en la clase pasada, el cuchillo también aparece como símbolo de la violencia. Por último, habría que mencionar, pues, la presencia de el otro, el doble o los espejos, asumidos estos como metáforas de la identidad. Entonces, estas son las características que vamos a poder apreciar a través de los cuentos que nos ha otorgado Jorge Luis Borges. Justamente como parte de esa producción cuentística aparece Ficciones. Ficciones es una publicación del año 1944. Estamos hablando, pues, de un libro de cuentos, el cual agrupa 2 volúmenes, ¿no? Y en el primer volumen, bajo el título de El jardín de los senderos que se bifurcan, encontraremos unos relatos, y en el segundo volumen, bajo el título de Artificios, otros relatos. Al jardín de los senderos que se bifurcan pertenecerán cuentos como Pierre Menard, autor del Quijote, La biblioteca de Babel, Las ruinas circulares y El jardín de los senderos que se bifurcan, que también es el título de uno de los cuentos. Mientras que en Artificios podríamos encontrar otros relatos como, por ejemplo, La forma de la espada, Funes el memorioso y El sur, por mencionar algunos de esos relatos. Entonces, vamos a tener en cuenta, pues, uno de estos cuentos que es muy conocido, que nos ha otorgado Borges, que aparece en Ficciones. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de leer Las ruinas circulares. En Las ruinas circulares vamos a encontrar la historia de un hombre que ha logrado realizar una travesía desde río arriba, ha navegado, pues, en una embarcación y finalmente, pues, este llega a las orillas, ha logrado sobrevivir. Su propósito era encontrar unas ruinas que muestran vestigios de tiempos pasados en donde parece que el fuego ha consumido parte de estas ruinas, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta, pues, justamente este lugar, un lugar lleno de magia, un lugar sagrado, porque aquí este visitante, este hombre que ha logrado realizar esa travesía, pues procurará el crear algo maravilloso, ¿no? Entonces se percata de que durante un momento en donde él ha descansado, los lugareños pues, se habían acercado a él, no le habían hecho daño, es más, le habían dejado ciertos tributos, y este hombre entonces asume que posee un gran conocimiento y quiere aplicar este conocimiento, pero mientras duerme, o sea, entre la vigilia
y de pronto los momentos en los cuales está despierto, habrá pues una situación muy particular. Procura él convertirse en un creador, en una especie de Dios, mientras él duerme. Entonces, mientras duerme, este hombre pues, se ve a sí mismo, ¿sí?, en una suerte de explanada frente a alumnos suyos, a los cuales transmite un gran conocimiento, pero considera que ninguno de esos pupilos puede de pronto eh, superar pues, a este hombre. Entonces, ninguno está apto para de pronto ser el generador de más conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con este hombre que suele soñar de noche? Este hombre, entonces, tiene la idea de crear un hombre perfecto y pone mucho esmero, de tal manera que sus sueños ahora se hacen mucho más prolongados. No solamente duerme de noche, duerme también en las tardes. Y mientras está durmiendo, él mismo se ve cómo empieza la creación, primero del corazón, las arterias, los músculos, hasta que crea, pues, a una persona, a un hombre. Pero esta persona, este hombre que se convierte también en un nuevo pupilo, ya no habían otros, solamente él, todavía debe aprender muchas cosas. Entonces, con gran esfuerzo, mientras él dormía, entonces le transmite todo ese conocimiento, a tal punto de que logra independencia y su creación, la creación de este hombre creador mago, se va del lugar para peregrinar su conocimiento. Y este hombre creador, ya cansado, solo, se siente orgulloso de su creación. Un día, procurando descansar en esas ruinas, de pronto vamos a ver cómo ese mágico fuego de tiempos remotos vuelve entonces a manifestarse. Entonces, cuando reacciona, se ve en medio del fuego, se ve en medio de esas llamas. Entonces, él quiere coronar su vida de esa manera, quiere tener una muerte tranquila, pero para sorpresa suya, se percata de que el fuego no le hace daño. Entonces, ¿por qué no le hace daño? ¿Por qué no se de pronto consume con el fuego? En ese mismo instante se percata de algo pues que resulta ser increíble. Allí recién este hombre creador mago, aquel que creó al otro hombre que se iba a peregrinar, ese hombre creador mago, se da cuenta de que él era la ensoñación de otra persona. Y así es como finaliza entonces las ruinas circulares, ¿no? Entonces, es en las ruinas circulares, ¿no?, donde se aprecia, ¿sí?, para que lo tengas en cuenta, Miguel Ángel, esa ambigüedad entre realidad y ficción, ¿no? Entonces, es en este relato, ¿sí? Es lo que vamos a poder apreciar, pues, en muchos de los cuentos de Borges, ¿no? Eso que nos impacta, de pronto que nos sorprende, y eso es lo que tienen los cuentos de Borges, ¿no? Cuentos que deslumbran por esa asombrosa erudición, que puede ser literaria y filosófica, y por esa imaginación superlativa. De esa manera, vamos a ver cómo, cuando Borges nos entrega, pues, un relato, cuya trama puede ser fantástica o detectivesca, vamos a ver cómo de pronto cada suceso de la historia, ¿ves?, se asume como parte de un plan que ha sido pues elaborado previamente, ¿sí?, un plan premeditado, cuidado, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esos juegos de advertencias que serán revelados hacia el final, pues, es algo muy común en estos relatos que nos ha otorgado Borges. Definitivamente, el lector, al tener en cuenta todo ello, pues, va a darse cuenta de algo muy particular, el manejo magistral, pues, de la técnica narrativa realizada por el autor. Y vamos a ver cómo este logra, pues, incorporar, pues, esa premeditada ambigüedad o de pronto esos constantes equívocos, ¿no?,
pero vamos a ver que hay un propósito para ello. No solamente presentarnos bien logrados sucesos sorpresivos, sino también vamos a ver cómo busca presentar nuevas y desconocidas fases de la compleja realidad. Y esto es entonces lo que encontraremos en estos relatos que nos ha otorgado Jorge Luis Borges. Bien, vamos a dejar de lado a Borges y ahora vamos a hablar de Alejo Carpentier, ¿sí? Escritor muy importante, muy destacado, representante de esta nueva narrativa hispanoamericana, autor de El reino de este mundo. Alejo Carpentier, pues, nacido en La Habana, Cuba, es considerado un hombre de gran bagaje cultural que se preocupó por muchas de las manifestaciones culturales, ¿sí?, de Cuba y por ende también de esa zona del Caribe. Musicólogo, escritor, artista. Entonces vamos a ver pues cómo él es considerado uno de los escritores encargados de realizar ese proceso de renovación literaria que exigía la literatura latinoamericana. Esto se logra gracias al concepto que nos ha brindado, el concepto de lo real maravilloso como característica inherente de nuestra realidad. Carpentier ha sido autor pues, de importantes novelas. Podríamos mencionar algunos títulos como Eco Yambao, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El siglo de las luces y Concierto barroco, ¿no? Por mencionar entonces algunos de esos títulos importantes, ¿no? Entonces, vamos a tener en consideración que su aporte ha sido el desarrollo del concepto de lo real maravilloso. A ver, yendo pues a tu pregunta, Miguel Ángel, ¿existen diferencias? Para algunos existen diferencias entre el realismo mágico y lo real maravilloso. Para otros, y es el caso de San Marcos, lo consideraremos como un concepto afín, un concepto similar. Y por lo tanto vamos a definir qué cosa es lo real maravilloso. Eso lo haré a continuación. Lo importante es que vamos aquí a considerar que ese concepto de lo real maravilloso pues es brindado por Carpentier y definitivamente este concepto va a tener como eje la tradición africana debido a la vasta población esclava de raza negra que habita en Haití y en el Caribe. Otro detalle presente en su obra es el abordaje de temas míticos y mágicos evidenciados en el ocultismo y en la hechicería provenientes de la magia vudú y representados en la simbología de la metamorfosis de algunos personajes. Pero también habría que mencionar que en esa propuesta literaria de Carpentier, el autor plantea el problema de la identidad americana debido a las raíces afroeuropeas que se han asentado en el Caribe. Entonces, de esa producción literaria que nos ha otorgado Carpentier, destaca esta novela, El reino de este mundo. Una historia en donde vamos a encontrarnos con una situación bastante complicada que experimentan pues, los habitantes de la isla de Haití durante el proceso colonizador. Haití se convirtió en colonia francesa. De esa manera, entonces, vamos a ver cómo aparece entre los personajes Monsieur Lenormand de Messy, ¿no? Un personaje que encarna, pues, de pronto ese autoritarismo propio del colono que ha llegado desde Europa. Lenormand de Messy posee una gran hacienda, tiene tierras, tiene animales, ganados y tiene una gran cantidad de esclavos a su servicio. Y entre estos esclavos aparecerán personajes como Tinoel y Macandal. Entonces, vamos a ver cómo pues, nuestra atención se centrará en Tinoel. Tinoel despierta una gran admiración en Macandal. Macandal, entre los esclavos, es una especie de sacerdote vudú. Y Macandal, quien lamentablemente en un accidente perdió una mano,
ha desarrollado esa capacidad de poder transmutarse en animales. Y entonces, de esa manera, vigila a su amo y a otros colonos franceses, pero también vigila al resto de esclavos. Y quiere saber entonces quiénes se siguen manteniéndose fiel a sus principios. Entonces, un día, Macandal huye, se va de la hacienda, ¿no? Y Macandal, como él ha aprendido, pues, de pronto, ciertos detalles que conllevan al conocimiento de plantas y otros, entonces, él, poco a poco, paulatinamente, envenena al ganado de los colonos. Entonces, vamos a ver cómo esto trae consecuencias. No solamente ahora ya es el ganado el que muere, sino también van muriendo los colonos franceses, poco a poco, ¿no? O sea, se desata pues una especie de epidemia. Ante esta situación, pues, vamos a ver la reacción de los colonos. Entonces, sí, pues, lo que pretendía Macandal era, pues, enfrentar, ¿sí?, a esos colonos. Él será el gestor de una revuelta contra ellos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo logra huir, pero finalmente es capturado. Es capturado, es llevado a la Plaza Mayor, es ejecutado, se le incinera vivo, y esto es realizado ante los esclavos. Pero los esclavos, entre ellos Tinoel, no se sienten mal, no se sienten tristes, porque consideran que con el arte que posee Macandal, este seguramente ha logrado escapar, se ha transformado en algún animalito y está esperando el momento propicio para gestar una nueva revuelta. Entonces, vamos a ver cómo pasa el tiempo, sigue el sometimiento de estos colonos franceses a los esclavos negros, cuando de pronto aparece otro líder, un jamaiquino llamado Bowman. Bowman se ha enterado de esos edictos que han surgido pues, en Francia, ¿no? Francia ha experimentado el proceso de revolución y entonces esas ideas de libertad también han llegado hasta la isla. Entonces, esos colonos deberían en teoría dejar en libertad a los esclavos, pero obviamente eso atentaría contra sus intereses y no lo hacen. Pero al enterarse de esto, pues Bowman, él también se encargará de liderar una segunda revuelta contra los colonos franceses. Pero esta vez son mucho más sanguinarios los esclavos quienes se rebelan, atentan contra sus amos. Es el caso del Lenormand de Messy, que logró escapar de esa matanza. El contador y otras personas allegadas, como Floridor, su mujer, pues, fueron victimados cruelmente. Tras lograr sobrevivir, vamos a ver cómo, evidentemente, desde Francia se envían fuerzas para tomar el control. Bowman es capturado y finalmente decapitado. Entonces, muchos esclavos rebeldes han sido capturados y también serán ejecutados. Entre ellos estaban Tinoel. Pero Lenormand de Messy abogará por algunos de esos esclavos suyos sobrevivientes y por el propio Tinoel. Entonces se les otorga la libertad a ellos y estos se seguirán manteniendo fieles a su amo. Como Haití se ha convertido en una gran carnicería, entonces Lenormand de Messy y Tinoel deciden dejar esa isla y se trasladan hasta La Habana, que en este caso pues era una colonia española. Allí vamos a ver cómo la pasarán bastante mal, hay una gran mortandad, ¿sí? Vamos a ver cómo se ha generado una serie de situaciones que la medicina occidental no puede contra estas eventualidades. Y en último recurso, pues, vamos a ver cómo se utilizará la magia vudú y si esta tiene resultados, entonces la situación, pues, vamos a ver cómo mejora. Pero Lenormand de Messy se había entregado al vicio, se había entregado a la bebida, se había entregado a la mujer, despilfarró sus pocos bienes
y finalmente pues él dejó de existir. Al pasar el tiempo, Tinoel obtiene su libertad y procura retornar desde La Habana hasta Haití. Al llegar a Haití, se percata de que las cosas han cambiado. Llega a las ruinas de la antigua hacienda de su amo y encuentra a unos soldados negros que de pronto se están yendo hacia otra ciudad, hacia otro pueblo. Descubre Tinoel de que uno de esos líderes negros, ¿sí? Henry Christophe, había llegado al poder. Pero lejos de pronto de comportarse de otra manera, Henry Christophe se había convertido en un monarca tirano y explotaba pues a los demás esclavos negros, algo que causa pues una total inconformidad en la población. Dicha población termina por rebelarse. Al final Henry Christophe deja el poder, pero él logra salvar a su familia parte hacia Europa y este termina suicidándose. Entonces la isla pues definitivamente es un caos. Entonces Tinoel, pues, quien gozaba de por lo menos un lugar donde vivir, de pronto se percata de que las cosas han cambiado radicalmente. Se están estableciendo parcelas, se están dividiendo la tierra, los esclavos deben trabajar, y es que notaremos la presencia de mulatos republicanos, quienes serán los nuevos dueños de la isla. Estos van a actuar con bastante severidad en contra de Tinoel, a tal punto incluso de despojarle de sus propios bienes, a tal punto entonces de marginarlo. Tinoel ha aprendido pues ese arte propio de Macandal de poder transformarse en esos animalitos de la naturaleza. Se transforma en ellos, pero tampoco siente pues gusto de esa vida. Entonces vuelve a su condición humana y hace una evaluación de todo lo que le ha tocado vivir. Tinoel, pues, esclavo de los colonos, luego más adelante, pues, cuando él quiso tener otra condición, se dio cuenta de que Henry Christophe era otro tirano, y ahora con los mulatos republicanos. Entonces, su vida está llena de fracasos. Pensando y evaluando toda esta situación, un día en el cual caía pues una torrencial lluvia, Tinoel decide desaparecer del reino de este mundo. Esa es la novela que nos ha otorgado pues Alejo Carpenter. Entonces, ¿cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema que desarrolla pues el escritor a través de esta novela? El tema es la historia de la Revolución Negra en Haití. Y claro, hay otros temas. Y entre esos temas secundarios se aprecia la tiranía, la esclavitud y la realidad mágica. Entonces, esto se hace perceptible a través del reino de este mundo. Había preguntado, alumno, esas diferencias entre el realismo mágico y lo real maravilloso. Pero, ¿qué entenderemos por lo real maravilloso? Lo real maravilloso se define como una tendencia que nos ofrece pues, la narrativa al presentarnos elementos mágicos basados en creencias o mitos de los pueblos hispanoamericanos o de culturas trasplantadas en las colonias hispanoamericanas, ¿no? Y ese concepto de lo real maravilloso aparece en el prólogo de esta novela titulada El reino de este mundo. Por eso que adquiere esa importancia esta novela que nos ha otorgado Carpenter, ¿no? Entonces, hay que nosotros considerar que justamente ese mundo mágico pervive en esos numerosos elementos folclóricos afines a la tradición africana, en donde la práctica del vudú, los ritos y los bailes son expresiones de una cultura distinta a la europea. Y así vamos a apreciar todo esto a través de esta novela que combina los planos de la realidad y planos del mundo. Es lo que podríamos decir en torno al reino de este mundo. Ahora, hay algunos que establecen sí diferencias entre el realismo mágico y lo real maravilloso, ¿no? Algunos dicen, ¿no?, de que el realismo mágico
surgió a partir de la pintura y que después se manifestó a través de la literatura. Una diferencia, ¿no? Otros sostienen que lo real maravilloso se sustenta en algunos aspectos de orden histórico y está vinculado con estos acontecimientos. Manifiesta también que lo real maravilloso está centrado en determinados grupos poblacionales, que pueden ser indígenas, que pueden ser negros, en fin. El realismo mágico, pues, es un concepto mucho más amplio, ¿sí? Que puede abarcar, pues, otras expresiones artísticas, no solamente lo literal. Entonces, hay similitudes, hay diferencias en la, de pronto, opinión de aquellos quienes sostienen que son conceptos similares y aquellos que no. Bien, vamos a dejar de lado entonces a Carpentier y al reino de este mundo y vamos ahora a hablar de Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad. Gabriel García Márquez, pues, es un escritor y periodista colombiano. Nació en Aracataca, un pueblo ubicado en el Caribe de Colombia, en el año 1927. Claro, García Márquez no alcanzó notoriedad en su labor de periodista, sí en su labor de escritor. Y de esa manera, entonces, vamos a ver cómo se permitió, gracias a esa labor, viajar por diversos lugares, atestiguar una serie de acontecimientos que justamente servirán de base para la composición de sus reconocidas obras narrativas. En 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura y vamos a apreciar entonces cómo formó parte del llamado boom de la nueva narrativa hispanoamericana, junto a los escritores ya mencionados, Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes, y es así como nos ofrece una interesante propuesta, ¿no? A través de sus relatos. En ello nos muestra un mundo maravilloso, mágico, cotidiano, pero al mismo tiempo incorpora aspectos de orden histórico propios y característicos de nuestro continente. Dentro de la producción literaria que nos ha otorgado Gabriel García Márquez, podríamos hablar de algunos títulos cuentísticos, como Los funerales de la Mama Grande y la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Claro, son sus novelas las que nos llamarán la atención. Títulos como El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, entre otros. Entonces, la novela emblemática de Gabriel García Márquez, indudablemente, es 100 años de soledad. Vamos a encontrarnos, pues, con una historia que incorpora aspectos místicos, creencias, aspectos históricos, etc. En esa zona ubicada en el Caribe colombiano, vamos a encontrarnos con la presencia de dos personajes, primos ambos. Se trata de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Estos personajes no pueden ser ajenos al sentimiento amoroso, a la pasión, al deseo que uno siente por el otro. Entonces, ellos deciden casarse a pesar de las advertencias de sus respectivos parientes. Y es que vamos a ver cómo había una creencia en la región en la cual se manifestaba de que si miembros de la misma familia logran unirse y procrear una criatura, esta podría nacer con cola de cerdo y eso significaría una especie de maldición. Entonces, vamos a ver cómo es una historia de amor llena de pasión y deseo, pero también llena de temores, la que tendrán José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Pero para asegurarse de que no nazca en ningún momento una criatura con cola de cerdo, la madre de Úrsula Iguarán le confeccionó un atuendo bastante singular, una especie de pantalón de lona con muchísimas correas, que lo usaba en las noches, y cuando José Arcadio Buendía quería hacer uso de su legítimo derecho como marido, cuando él quería tener intimidad, simplemente no podía hacerlo a gusto debido, pues, a esa particular a ese particular atuendo, a ese particular pantalón. Y como pasó el tiempo, casi un año,
y Úrsula Iguarán no quedaba embarazada, entonces la gente empezó a murmurar y empezó a cuestionar la virilidad de José Arcadio Buendía. Resulta que en una ocasión, José Arcadio Buendía tendrá un altercado con un poblador llamado Prudencio Aguilar. Entonces participan de una pelea de gallos, José Arcadio Buendía y Prudencio Aguilar, y el vencedor es el gallo de José Arcadio Buendía. Entonces, como está molesto por la derrota, Prudencio Aguilar le expresa una frase muy malintencionada, muy hiriente a José Arcadio Buendía. Y le dice, a ver si ese gallo tuyo le hace el favor a tu mujer. Entonces, es una expresión muy ofensiva. ¿Qué hace José Arcadio Buendía? Él no razona, él simplemente va a su casa, encuentra una lanza y la arroja a Prudencio Aguilar. Y la lanza le atravesará la garganta y lo matará. Porque este personaje había puesto, pues, en tela de juicio la hombría de José Arcadio Buendía. Entonces, una vez que ha limpiado su honor, no pasará mucho tiempo para que una Úrsula Iguarán, asustada, le cuente a su marido que ha visto a Prudencio Aguilar. Pero ¿cómo va a verlo si ya se murió? Bueno, en realidad lo que veía era el fantasma de Prudencio Aguilar, que visitaba constantemente el hogar de los Buendía, se iba al baño y se limpiaba la herida que le había ocasionado esa lanza en la garganta. Visitas constantes que cansan a José Arcadio Buendía y este le propone a su mujer irse del lugar y trasladarse a otro pueblo. Ella aceptará, pero no serán los dos únicos que se irán, sino que otros pobladores también los van a seguir. Y de pronto vamos a ver cómo una gran caravana parte desde ese pueblo donde inicialmente vivían y durante ese trayecto por esa serranía tropical, en un momento de descanso, José Arcadio Buendía tiene un sueño y en ese sueño aparece un pueblo que tiene paredes como si fuesen espejos y pregunta en sueños el nombre de ese lugar y alguien le responde que ese lugar se llama Macondo. Entonces José Arcadio Buendía detiene el avance de la caravana, se interna por la espesura y en una especie de claro decide asentarse cerca al río Riohacha. Allí él y los otros pobladores construirán casuchas elaboradas con barro y caña brava y a ese conjunto de casuchas se le fundará con el nombre de Macondo. Ese es el origen del pueblo. Ya lejos entonces del otro pueblo, lejos de las creencias, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán van a consolidar su relación. Ya ellos durante el trayecto habían llegado a tener al primogénito, José Arcadio, ¿sí? También llamado como el padre. Luego nacerán pues Aureliano Buendía y Amaranta. Entonces, vamos a ver cómo así surge pues la descendencia de la pareja fundadora. Pero vamos a ver cómo el pueblo empieza a experimentar situaciones particulares. Llama la atención ahora este nuevo pueblo y algunos habitantes aledaños visitan Macondo y se van, otros visitan Macondo y se quedan, y el pueblo irá creciendo. Entonces, vamos a ver cómo entre esos visitantes destaca la llegada de unos gitanos, gitanos quienes llegan con sus inventos, y de pronto esto llama la atención de José Arcadio Buendía, quien entabla una gran amistad con Melquiades. Y es así entonces como los gitanos deciden visitar el pueblo una vez al año. Luego, entre unos traficantes de pieles, se descubre la presencia de una niña llamada Rebeca, quien era familiar de Úrsula Iguarán. Ella es rescatada y llevada a la casa de José Arcadio Buendía. Y entonces la presencia de Rebeca ocasiona fuertes rivalidades con Amaranta. Incluso más adelante, cuando ya llegaron a ser adultas, ambas se disputaron el amor de un músico llamado Pietro Crespo. La llegada de Rebeca entonces trae trastornos para Macondo. Macondo empieza a experimentar la peste del insomnio. Nadie puede dormir y es terrible. Pero después surge la peste del olvido.
La gente empezó a olvidar el nombre de las cosas y a pesar de que José Arcadio, el fundador, buscó una solución, rotular, etiquetar a las cosas, pues la gente se olvidó de leer y Macondo se volvió un caos. Es ahí entonces cuando de pronto surge Melquiades. Melquiades, se decía, había muerto víctima de una epidemia en la lejana Asia. Pero aparece allí y le dicen a él, Melquiades, ¿qué haces aquí? Dijeron que estabas muerto. Y Melquiades responderá, la verdad que sí, estuve muerto, pero me aburrí de la muerte y quise regresar. Y regresa con una poción que es brindada a los habitantes y Macondo vuelve a la normalidad. Entonces, Melquiades empieza a elaborarnos pergaminos que serán determinantes en el desarrollo de la historia. Ahora, la relación particular entre José Arcadio, el primogénito, y Aureliano es muy llamativa. José Arcadio, por ejemplo, estaba cansado de las reglas del hogar. Entonces un día se fue de casa, recorrió el mundo, se volvió marino, se dice que dio la vuelta al mundo más de 80 veces y luego regresó un día al pueblo. Sus pasos se escuchaban pues a kilómetros de distancia, porque era pues un hombre de tamaño descomunal. Él, a su retorno, es, sostendrá una relación con Pilar Ternera, mujer que también había tenido una relación con el hermano de José Arcadio, es decir, con Aureliano. Finalmente, José Arcadio se une a Rebeca. Ahora, Aureliano, con el tiempo, ¿sí?, el segundo hijo de la pareja fundadora, se va a convertir en un caudillo liberal, se va a enfrentar al orden conservador, será gestor de 32 sublevaciones, pero todas fracasan, a tal punto de que, cansado de la vía política, firmará la paz entre conservadores y liberales, y luego de ello entonces se retira de toda actividad militar y se dedica a actividades artesanales en el pueblo. Hay un detalle que llama la atención en la vida del coronel Aureliano Buendía. Este tuvo 17 hijos con mujeres distintas y a cada uno de sus hijos se le nombró como el padre. O sea, había niños, casi todos contemporáneos, llamados Aureliano. Aureliano Triste, Aureliano Centeno, Aureliano Serrador, etcétera, etcétera. Pero poco a poco estos fueron muriendo víctimas pues de estos atentados, de estas situaciones propias de enfrentamientos bélicos, ¿no? Entonces, es la situación que ha de experimentar el coronel Aureliano Buendía. Uno de sus hijos, Aureliano Triste, es quien se ausenta del pueblo. Él promete regresar con los avances tecnológicos de la época. Y entonces nadie le creía, pero finalmente regresa. Y con su regreso se ponen las vías del tren y llega ese caballo de acero, el tren. También vamos a ver cómo hay inventos que empiezan a llegar al pueblo. Más aún, esto despierta el interés de inversionistas extranjeros como Mr. Herbert y Mr. Brown. Y fueron estos dos quienes fundan en Macondo una compañía bananera norteamericana. Entonces, con la presencia de esa compañía, Macondo se moderniza. Pero en el fondo, en vez de dar oportunidad a los habitantes, esa compañía explotaba a los lugareños. Y es por ello entonces que José Arcadio II, que es nieto del fundador, quien lamentablemente había muerto, entonces José Arcadio II es quien va a liderar una huelga que será brutalmente reprimida con intervención del ejército. Soldados llegaron pues a ese lugar y acribillaron a todos los huelguistas. Sobrevivió solamente José Arcadio II. El cuerpo de los huelguistas será arrojado al mar para evitar pues de pronto represalias o tal vez alguna investigación. Entonces, en la matanza en Macondo
trae como consecuencia que el pueblo sea azotado por lluvias torrenciales durante 4 años. Y tras esos 4 años, la fundadora Úrsula Guarán, quien ya había anticipado el momento de su muerte, dejará de existir. Y a partir de ese momento, la familia Buendía, que era muy conocida en Macondo, empieza a ser de pronto una familia de segundo plano. Macondo empieza a ser abandonado poco a poco, es un pueblo pues deshabitado, y así nos encontraremos con la presencia de otros descendientes de la familia Buendía, como Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia gustaba del juego, de las mujeres, de la bebida, de los burdeles, pero también gustaba de leer, y fue el quien encontró los pergaminos de Melquiades y procuró descifrar. Aureliano Babilonia conoce a Amaranta Úrsula, una mujer que ha llegado desde Bruselas, Bélgica. Y entonces vamos a apreciar cómo Aureliano Babilonia siente atracción por Amaranta Úrsula, y ella, a pesar de que está casada, no podía ser ajeno a tal sentimiento. Los dos se enamoran, tienen un romance, y producto de ese romance nace un niño con cola de cerdo. Entonces, vamos a ver cómo aquí encontraremos situaciones bastante tristes y lamentables. Amaranta Úrsula va a morir desangrada durante el parto, y como no sabe qué hacer con este niño, Aureliano Babilonia va de puerta en puerta solicitando ayuda en un pueblo, reitero, prácticamente abandonado, hasta que llega a la cantina, y el cantinero, lejos de comprender pues, la situación, le ofrece aguardiente. Y como está desesperado, Aureliano Babilonia lo bebe, se embriaga y se queda dormido. De pronto pasa el efecto, se despierta y se acuerda de su criatura recién nacida. Cuando va a buscarla, descubre que esta criatura estaba siendo devorada por hormigas rojas que han aparecido tras la lluvia de 4 años. Al no saber qué hacer, recurre a los pergaminos de Melquiades. Y entonces, al descifrarlos, se da cuenta de que todo lo que había pasado, todo lo que estaba pasando, lo había registrado el gitano. De tal manera entonces que mientras está terminando de traducir la última parte de estos pergaminos, unos vientos huracanados están azotando fuertemente el pueblo. Al final, pues, termina de descifrar, ¿no? Y dice que son esos vientos huracanados los que van a arrasar al pueblo. Y justo en el mismo instante que termina de descifrar el contenido, en ese mismo instante, los vientos, pues, azotan ese lugar, y vamos a ver cómo todo desaparece. Así llegaremos pues al final de 100 años de soledad, una novela que ha desarrollado como temas la soledad, la historia de la familia Buendía y la historia del pueblo donde reside esta familia, el pueblo de Macondo. Ahora, como es una obra, como es una novela que hasta cierto punto puede ser catalogada como extensa y algo compleja, entonces vamos a ver cómo se ha creído conveniente apreciarlo desde distintos niveles. Por ejemplo, desde el nivel social, vamos a apreciar cómo la novela nos presenta a los diversos grupos que conforman a la sociedad caribeña colombiana. Es decir, aquí apreciaremos cómo se resalta la imagen del poblador del Caribe y los múltiples aspectos que lo van a caracterizar: los usos, costumbres, creencias, música, etc. Esto se aprecia a nivel social. A nivel histórico, apreciaremos cómo en la novela se hace referencia a determinados pasajes de la historia colombiana. Por ejemplo, la lucha, el enfrentamiento entre conservadores y liberales, también el proceso de modernización de la sociedad y finalmente la injerencia del capital norteamericano. A nivel mítico, vamos a ver cómo la novela incorpora los mitos como parte de la realidad. Pero también hay otros detalles importantes. Por ejemplo, vamos a ver cómo Gabriel García Márquez utiliza la hipérbole aplicada a personajes y a determinadas situaciones, ¿no? Pensemos pues en la fuerza descomunal, en este caso, de José Arcadio, el hijo primogénito de la familia,
O, por ejemplo, lluvias de más de 4 años, 17 hijos, 32 sublevaciones, 80 vueltas al mundo. O sea, vamos a ver cómo la hipérbole le otorga esa dimensión mítica a los personajes y a los acontecimientos. Por otro lado, el tiempo también adquiere características de el tiempo propio del mito, el tiempo cíclico. ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo es cíclico en la obra? Porque los nombres de los personajes se repiten, ¿sí? O porque las acciones de los personajes también tienden a repetirse. Entonces, cuando nosotros analizamos el poema Los Reyes Rojos, les dije que el tiempo puede concebirse de dos maneras, como un tiempo lineal, siempre y cuando las acciones sean distintas, pero si la acción se repite, se reitera, el tiempo cíclico. Entonces eso es lo que vamos a poder apreciar desde el nivel mítico en la novela. Por último, en cuanto al nivel psicológico, aparece el tema del incesto. El incesto bordea las relaciones de los Buendía, a tal punto de que se hace explícito al inicio de la obra, y es que primos son aquellos quienes se han casado y han sido los gestores de las generaciones venideras de los Buendía. Y hacia el final también se aprecia una relación, en este caso incestuosa, ya que Aureliano Babilonia era sobrino de Amaranta Úrsula y había cometido incesto sin saber. Entonces, este nivel psicológico que se centra en el incesto también estará matizado por otros aspectos, como por ejemplo, podríamos hablar de el erotismo, la comicidad y la fantasía, aspectos que están presentes también en la novela. Y bien, con ello dejamos de lado Cien años de soledad y rápidamente vamos a centrar nuestra atención en aspectos en torno a la literatura peruana. La literatura peruana del periodo, yo considero colonial, porque aquí vamos a ver cómo aparece Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Nosotros hemos hablado de la crónica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el objetivo de la crónica era detallar al rey de España los diversos acontecimientos en torno al proceso de conquista y colonización y también hacer referencia a las diversas civilizaciones encontradas en el Nuevo Mundo? Pero pasa el tiempo y vamos a ver cómo la crónica adquiere otros matices. Les había dicho que incluso se vuelve más detallista a comparación de la crónica primitiva o de la soldadesca, y que la crónica también emite juicios, opiniones que le emparentan a la historia. Y en ese sentido, pues vamos a ver cómo la visión crítica se pone en evidencia a través de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Sobre Felipe Guamán Poma de Ayala, en realidad no hay muchos datos, ¿no? Se cree, pues, de que habría nacido entre 1530 y 1550, otros afirman 1520, en fin. Lo cierto es que este cronista indígena nos presenta una información bastante limitada. Por ahí se dice que habría servido como traductor para algunos funcionarios coloniales. Sin embargo, él se hará conocido por ser el autor de una carta crónica titulada El primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. Entonces, vamos a centrar nuestra atención en esta crónica. Vamos a ver entonces cómo estructuralmente Nueva Crónica y Buen Gobierno nos presenta el desarrollo de dos partes. En la primera parte llamada Nueva Crónica y la segunda parte llamada Buen Gobierno. La primera parte entonces se caracteriza porque describe la cultura milenaria del Perú prehispánico y asume que su periodo concluye cuando ya se establece el incanato. Entonces, en esta primera parte vamos a ver cómo el cronista indígena busca enlazar esta tradición de la cultura milenaria prehispánica con la cultura
occidental. Entonces, esos pasajes bíblicos que de pronto estarán matizados con elementos propios de nuestra cultura, creo que vamos a encontrar, pues, aquí presentes en la primera parte de Nueva Crónica y Buen Gobierno. La segunda parte, entonces, de esta crónica narra la conquista e imposición de la cultura hispana y al mismo tiempo también expresa una propuesta de mejor gobierno debido a los grandes abusos cometidos contra los indígenas por aquellos quienes tenían el poder colonial. Entonces, vamos a ver cómo a partir de ello podríamos establecer la temática presente en esta crónica. Uno de los temas pues, relevantes es la crítica hacia el proceder del conquistador español, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se critica? Los abusos cometidos por estos españoles contra los indígenas. Pero también habría que mencionar que otro tema relevante es la propuesta de un buen gobierno para el virreinato del Perú. Lo que pretendía Felipe Guamán Poma de Ayala, en otras palabras, era que se respeten los derechos de los indígenas, era igualdad. Al menos era un anhelo que él tenía. Vamos a apreciar ciertos detalles en relación a Nueva Crónica y Buen Gobierno. Se trata entonces de una carta crónica que describe el mundo andino prehispánico y colonial hasta inicio del siglo XVII. Vamos a ver cómo esta crónica también se caracteriza porque utiliza una pluralidad de lenguas. ¿Qué tipo de lenguas? El castellano, el quechua, el latín y el aymara. También esta crónica se caracteriza porque recurre a un lenguaje iconográfico, es decir, a través de una serie de dibujos nos busca presentar una serie de diversas situaciones. Otro aspecto relevante y que se pone en evidencia en esta crónica es que a través de ella el autor rechaza el mestizaje, evidencia del caos desde su perspectiva, desde su cosmovisión indígena. Y al mismo tiempo la crónica recoge las tradiciones orales de los pueblos andinos, de los pueblos indígenas, a través de una ortografía y una sintaxis claramente marcada por la lengua quechua. Detalles presentes entonces en esta crónica. En cuanto a los comentarios, vamos a ver cómo el destinatario expreso de esta carta crónica fue el rey Felipe III, rey de España. Sin embargo, vamos a ver cómo esta crónica jamás pudo llegar a su destino. En ese intento, lamentablemente se extravió y así estuvo perdida durante muchos años, hasta que vamos a ver cómo este manuscrito, que dataría de inicio del siglo XVII, fue encontrado por Richard Pitzman en el año 1908 en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca. Estructuralmente, vamos a encontrarnos con una crónica constituida por 1189 páginas y vamos a ver cómo se incluyen unos 400 dibujos aproximadamente elaborados a tinta. Entonces, es lo que vamos a poder apreciar en Nueva Crónica y Buen Gobierno. Bien, vamos a dejar de lado pues a la crónica y ahora a continuación corresponde hablar de la literatura peruana, pero ahora del periodo republicano. Y en ese sentido, entonces, destacaremos al costumbrismo, ¿no? Se trata de la primera propuesta literaria desarrollada en el Perú republicano. Nos presenta las frustraciones, recuerdan ustedes, de la sociedad, una sociedad que está experimentando pues una innegable y evidente transformación, ¿no? Una sociedad que recién se está formando es entonces de pronto la que encontraremos en ese Perú post-guerra de independencia. Manuel Asensio Segura, entonces, es uno de los representantes del costumbrismo. Él nació en Lima en el año 1805 y a pesar de haber defendido los intereses del ejército realista, más adelante servirá al ejército patriota, pero luego abandona la carrera militar para dedicarse a otras labores ajenas, ¿no? Y entre esas labores
destaca pues, su principal aporte a nuestra literatura, la de un escritor que destaca en el ámbito del teatro. Justamente, a Manuel Asensio Segura se le considerará como el padre del teatro nacional, debido a que nos ha otorgado pues una gran cantidad de obras dramáticas, básicamente comedias, y además porque en ellas sus personajes son típicos criollos propios de la Lima costumbrista, personajes que pertenecen tanto a la clase media como a la clase popular. Hay algo importante que debemos señalar en torno a Manuel Asensio Segura, que él utiliza determinados recursos del lenguaje, incorpora modismos, incorpora términos coloquiales y populares. Entonces, esto es lo que podríamos mencionar en torno a Manuel Asensio Segura. Hablemos de su producción literaria. Manuel Asensio Segura destaca por haber incursionado en los tres géneros literarios. Si hablamos de obras épicas, aparece su novela histórica titulada Gonzalo Pizarro. Si hablamos de la producción lírica del escritor, podríamos mencionar pues algunos títulos destacados como A las muchachas y La peli muertada. Pero indudablemente, como mencioné hace un momento, es su propuesta teatral lo que nos llamará la atención. Comedias en este caso. Y aparecen títulos como por ejemplo Las tres viudas, podríamos hablar de El sargento Canuto, La saya y el manto, y Ñacatita. Esta última, pues evidentemente, una de las más destacadas del escritor. Entonces, vamos a centrar nuestra atención en Ñacatita, ¿no? Es una obra que pertenece al género dramático y en cuanto a la especie es una comedia. Data del año 1845. En Ñacatita vamos a poder apreciar pues, una situación que experimenta un típico hogar de clase media en aquellos años de la Lima costumbrista. Ese matrimonio está constituido por don Jesús y doña Rufina. Sucede que en el inicio de la obra, ambos personajes sostienen una ácida discusión sobre el futuro de la hija de ambos, llamada Juliana. Sucede que doña Rufina quiere, aspira, sueña que Juliana se ha de casar con un individuo, con un hombre, el cual pues manifiesta ser un excelente partido desde la perspectiva de doña Rufina para su hija. Entonces, doña Rufina quiere casar a Juliana con don Alejo, un hombre elegante, un hombre pues cosmopolita, un hombre que da la impresión de ser pues bastante adinerado, pero don Jesús tiene sospechas de este individuo. Hay algo que, no sé, le indica que despierte sospechas en torno a él. Entonces, por su parte, don Jesús desea que Juliana se case con un muchacho llamado Manuel, muchacho de escasos recursos que es el protegido de don Jesús. Tras la muerte del padre de Manuel durante la guerra de independencia, don Jesús se ha hecho cargo del muchacho, ¿no? Y le cae bien. Bueno, en fin, la discusión que sostienen estos personajes, don Jesús y doña Rufina, pues, de pronto queda de lado con la presencia de don Alejo. Don Alejo llega a la casa porque quiere entrevistarse con Julio. Entonces, su presencia incomoda a don Jesús, quien procura retirarse. Entonces, don Alejo conversa con doña Rufina y de pronto sus expresiones y de pronto las reacciones que tienen, pues despiertan la atención de doña Rufina. Y esta llama a su hija para que ella conozca a quien sería su futuro esposo. Entonces Juliana muestra el menor interés por él, ¿no? Porque ella está enamorada de Manuel. ¿Sí? Entonces, imagínense esta situación. Al final, entonces, la muchacha se retira por un momento. El propio don Alejo, tras esa entrevista bochornosa, decide retirarse. Y aquí aparece justamente Ñacatita. ¿Quién es Ñacatita? Ñacatita es una anciana, una falsa beata que pasa todo el día en la iglesia
dice para orar, para rezar. En realidad está ahí para escuchar los chismes, los comentarios de otra gente, y llega a este hogar, al hogar de don Jesús y doña Rufina, para intentar sacar provecho. Es Ñacatita quien ha presentado a doña Rufina a don Alejo, claro, a cambio de una retribución económica. Llega a la casa, toma lo que hay ahí, come lo que encuentra ahí, en fin. Entonces, doña Rufina se queja con Ñacatita porque no puede convencer a su marido de aceptar a don Alejo. Y Ñacatita, con su vasta experiencia, le dice, bueno, que eso demandará algún tiempo. Sin embargo, doña Rufina es una mujer de decisiones. Y como ella ha decidido casar a Juliana con don Alejo, la llama y le dice, Juliana, ese hombre a quien tú has visto hace un momento será tu futuro esposo. Juliana definitivamente no quiere aceptar ello, no quiere esa imposición. Y le pide a Mercedes, la criada de la casa, que vaya en busca de Manuel para contarle lo que ha pasado. Pero Manuel llega todos los días a esa casa y cuando llega le expone tal situación de que le quieren obligar a un matrimonio en contra de su voluntad. Entonces Manuel pregunta, ¿no? ¿Cuál es la opinión de don Jesús? Entonces Juliana le dice, bueno, todavía no se le ha dicho nada, pero temo de que él respalde a mi madre. Y es así entonces como se harán una serie de situaciones en donde aparentemente don Jesús pues, va a apoyar, y digo aparentemente, la decisión de su mujer. Porque cuando él llega entonces de la calle, encuentra a Juliana y a Manuel, pero no se molesta, porque están juntos los muchachos y él quiere que sean pareja. Se retira y le pide a Manuel que se quede un momento, se va a sus aposentos, pero de la calle también llega doña Rufina y ella pone el grito al cielo, le dice a su hija, ¿cómo es posible que tú, que te vas a casar, que estés al lado de este tipo? Y don Alejo, quien llega ahí nomás, entonces es quien debe poner orden. Bueno, vamos a ver cómo en esa casa don Jesús parece que no tiene ni voz ni voto. Entonces eso le molesta. Y empieza a hablar a solas, ¿cómo es posible? En mi propia casa se burlan de mí. Manuel aparece cerca a él, le saluda, pero como está humillado por la cólera, ni siquiera se percata del saludo, no le responde, ¿no? Y entonces, don Jesús está molesto por la presencia de Ñacatita y por la presencia de Alejo. Y dice a viva voz que se habrán creído ellos dos, que se van a burlar de mí, no lo permitiré más. Pero como lo escucha Manuel, Manuel piensa que don Jesús se está refiriendo al propio Manuel y a Juliana. Y le dice a Juliana, tengo que darte una mala noticia. Ya convencieron a tu padre ya está en contra de nuestro amor. Y bueno, como Juliana quiere cerciorarse de ello, un muy apesadumbrado Manuel está allí pensativo. Y Necatita, quien se ha dado cuenta que no va a obtener beneficios económicos al tratar de unir a Alejo y a Juliana, entonces quiere sacar provecho de Manuel. Y le dice, Manuel, mira, yo sé lo que está pasando, mira, puedes hacer algo muy fácil para que seas feliz con Juliana, ¿no? Y es ella quien inculca la idea de una fuga, ¿sí? Mira, fúgate y luego te escondes, pasará el tiempo, dejarán de buscarte y tú ya serás feliz con Juliana, ¿no? Y entonces, en agradecimiento, le da cierta cantidad de dinero, Manuel, y entonces vamos a ver cómo en medio de esas circunstancias, pues de pronto Juliana aparece allí y bueno, le recrimina a Manuel el hecho de que esté hablando con Ñacatita, pero Manuel la va a defender, ¿no? Ñacatita, pensé que estaba en contra de nosotros, es una buena mujer, un pan de Dios. Bueno, lo cierto es que finalmente, pues, Manuel buscará el momento adecuado para llevarse a Juliana de su casa. Mientras tanto, vamos a ver cómo todo esto era una treta, porque le dijo, en este caso Ñacatita a Manuel, mira, trámalo bien, ¿sí? Y vamos a ver cómo mañana vienes y mañana te llevas a la muchacha. Pero no iba a haber mañana, ¿saben por qué? Porque Ñacatita y doña Rufina han creado un plan.
y se lo comparten a don Alejo. Y ese plan consistirá en mudarse de la casa, a mudar a otra casa. Entonces, cuando al día siguiente llegue Manuel, no encontrará a nadie y no se fugará con nadie. Es así entonces como Juliana manifiesta su extrañeza ante esta mudanza repentina y se lo comenta a Mercedes, la criada de la casa. En ese instante aparece Manuel. Manuel le dice, Juliana, vámonos, es ahora o nunca. Pero Juliana le dice, no puedo irme, mi madre está dentro de la casa, mi padre ha salido, ¿qué puede pensar? Y mientras dudaba, vamos a ver cómo en ese instante llega don Jesús, ¿no? Y don Jesús se da cuenta de estas intenciones y se molesta, llama a su mujer y su mujer aparece. Y evidentemente vamos a ver cómo hay una situación en donde Manuel no explica nada. Y don Jesús le dirá, Manuel, por favor, dime qué es lo que está pasando, qué pretendías hacer con mi hija, pretendía fugarte, ¿quién te dio esa idea? Claro, él, Manuel, no, pues va a echar a Ñacatita, ¿no? Es un caballero él, a fin de cuentas. Entonces, como se siente muy decepcionado Jesús, entonces no le queda otra opción que avalar el deseo de su mujer, de casar a Juliana con Alejo. Entonces, vamos a ver cómo en medio de la desazón, pues, don Alejo incluso está presente ahí, atestiguado todo lo que ha pasado. De pronto Jesús se retira, pero Mercedes le avisa de que hay una visita. Alguien ha llegado a la casa. No quiere recibir a nadie, pero al enterarse que era un viejo amigo, Juan, pues se sale a su encuentro. Le da la mano, lo saluda, lo recibe. Pero cosa curiosa, don Juan reconoce a don Alejo. De algún lugar lo conocía, ¿no? Y don Alejo se pone nervioso ante la presencia de don Juan. Entonces, ¿a qué ha llegado don Juan? Bueno, a visitar a su viejo amigo, a llevarle pues noticias de amistades en común, pero por coincidencia, don Juan tenía una carta dirigida hacia don Alejo. Justamente le dice, mira, me ha ahorrado el tiempo de ir a buscar don Alejo, acá tengo una carta para usted, de su mujer que está en el Cusco, le dice. Y entonces todos han escuchado ello en la casa. Y una perpleja doña Rufina dice, ¿cómo que su mujer? ¿Que el señor está casado? Y don Juan le dirá, claro, está casado. Pero ¿por qué la pregunta, doña? Porque aquí este hombre ha venido a presentarse como pretendiente de mi hija, le dice. No, es imposible. Don Alejo está casado. O me lo va a negar a mí, don Alejo. Y don Alejo, en el colmo pues, del cinismo, dirá de que, bueno, cuando era joven firmó un papelito y creo que sí estaba casado. No se acordaba. Bueno, entonces se ha llegado a descubrir esa verdad y por lo tanto serán echados de esa casa tanto doña Catita como don Alejo. Una arrepentida Rufina entonces le pedirá perdón a su hija y le pedirá perdón a su marido. Y le dirá incluso a este, mira, perdóname Jesús, me dejé llevar por las apariencias, pero te prometo que ahora, de aquí en adelante, seré otra mujer, seré distinta. Mira, caminaré del brazo contigo, sumisa, para que todo el mundo nos mire. O sea, de ser aquella mujer dominante, prepotente, dice que se convertirá en una mujer que expresa un comportamiento totalmente opuesto al anterior. Mercedes la criada finaliza diciendo, pues, ojalá que no sean promesas de enamorados, ¿no? Porque ya sabemos cómo son las promesas de enamorados. Se promete y jamás se cumple. En fin, ese es el argumento entonces de Ñacatí. Veamos algunos detalles en torno a la obra. En cuanto a los temas, vamos a ver cómo aparecen los siguientes, ¿no? Como las manipulaciones de Ñacatita, el matrimonio concertado por la madre y la rebeldía de la hija. ¿Qué rasgos formales vamos a poder apreciar en Ñacatita? La obra estructuralmente está dividida en 4 actos y está escrita en verso. Se aprecia pues un predominio del octosílabo. En cuanto a los personajes, los mencionados, ¿verdad? Ñacatita, que es la vieja alcahueta, doña Rufina, don Jesús, Juliana, Manuel, don Alejo, Mercedes y don Juan. Bien, esto en cuanto pues a Ñacatita.
Finalmente, corresponde hablar acerca del romanticismo peruano. ¿Qué podríamos decir en torno al romanticismo? Bueno, el romanticismo es uno de los más destacados movimientos literarios desarrollados durante el siglo XIX. Claro que en el caso del Perú, este movimiento se manifestó en forma tardía. ¿En qué contexto apareció el romanticismo en el Perú? En un contexto que nos remite hacia finales de la década de 1840. Ramón Castilla llega al poder en 1845 hasta el 51. Y entonces vamos a ver cómo en esa época el Perú había alcanzado una cierta estabilidad. Además, incluso también se podía apreciar un cierto auge económico gracias a la comercialización del guano y del salitre. Entonces, todo este apogeo de orden económico será el contexto en el cual se manifiesta el romanticismo. Todo esto se va a desarrollar hasta el inicio de la Guerra del Pacífico. Estamos hablando de finales de la década de 1870. En el 79 se inicia la Guerra del Pacífico. Entonces, los románticos peruanos se van a identificar, incluso van a buscar imitar a los románticos españoles. De tal manera que Becker, Campoamor, Espronceda serán pues de una fuerte y determinante influencia para la propuesta romántica de los escritores peruanos. Habría que trasladarnos hasta 1848. En 1848 aparece la publicación de la novela titulada El Padre Orán o Escenas de la Vía del Cusco, ¿sí? Obra que le pertenece a Narciso Aréstegu. Es la primera novela romántica. En cuanto al teatro de tendencia romántica, vamos a apreciar pues, la puesta en escena en 1851 de El Poeta Cruzado de Manuel Nicolás Corpancho. Y el teatro romántico se inicia entonces con esa puesta en escena. Hay muchos entonces representantes de esta propuesta literaria, ¿no? Podríamos hablar pues, de escritores como Arnaldo Márquez, de Juan Pasoldán, más conocido con el apelativo de Juan de Arona, Clemente Altaus, ¿no? Sumados a Aréstegu, a Corpancho, ¿no? Luis Benjamín Cisneros, ¿no? Pero de todos ellos, en el ámbito de la poesía, destaca Carlos Augusto Salaberry, y en el ámbito de la narrativa, destaca Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas. Justamente es lo que vamos a trabajar a continuación. Palma y sus tradiciones. Ricardo Palma nació en el año 1833, tuvo la oportunidad de forjarse en la escuela de párvulos Pascual Guerrero. Más adelante él estudiará en el convictorio de San Carlos, ¿sí? Ingresa a la Armada, es partícipe pues de una serie de acontecimientos políticos. Él era partidario de los liberales, quienes se oponían al gobierno conservador de Ramón Castilla. Fue partícipe de un par de revueltas y por ende fue expulsado, fue desterrado de nuestro país. Se trasladó hasta Valparaíso y desde ahí eventualmente visitaba Santiago, entablando amistad con escritores chilenos. Entonces, cuando de pronto ya la situación política se calma, Palma regresa al Perú, se le quiere dar pues algunos cargos, pero él no los aceptará. Se permite él viajar hacia el viejo continente, Francia, Inglaterra y luego Estados Unidos, pero cuando procuraba el retorno, el Perú se vería inmerso en una situación bélica. España había enviado una expedición para recuperar sus colonias y veremos cómo la franja costera del Pacífico del continente se prepara para defender su soberanía. Y se produce el muy conocido combate del 2 de mayo. Entonces, Palma es partícipe de la defensa del Real Felipe, ¿no? Estalla el Torreón de la Merced,
Palma estaba al lado de José Gálvez, Gálvez muere y Palma logra sobrevivir casi de milagro. Bueno, tras ello, entonces, posteriormente, Ricardo Palma se va a desempeñar como secretario personal del presidente de Cevalta, pero cuando este es asesinado, finalmente Palma abandona la vida política y se dedica básicamente a su labor de escritor y periodista. Entonces, puso máximo empeño en el desarrollo de una serie de relatos que serán conocidos como tradiciones peruanas. Fue partícipe de la defensa de Lima durante la ocupación chilena, pero lamentablemente el proceder del invasor causó grandes desmanes y destrozos en la capital. La casa que tenía Palma fue saqueada, incendiada y muchos manuscritos se perdieron. Pero una vez firmada la paz, el presidente Miguel Iglesias nombra a Ricardo Palma como director de la Biblioteca Nacional. El esfuerzo por reconstruir tal biblioteca hará de que a él se le conozca con el apelativo de el bibliotecario mendigo. Importante entonces sería mencionar cómo Palma se convirtió en el patriarca de las letras peruanas. Fue incluido como miembro de la RAE y como miembro de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Pero también habría que destacar pues la gran trascendencia del escritor dentro de lo que significa nuestra literatura. ¿Qué obras nos ha entregado Palma? Obras históricas como Anales de la Inquisición de Lima y Monteagudo y Sánchez Carrión, obras filológicas y lingüísticas a través de las cuales procura defender el uso de determinadas palabras y la incorporación de algunas otras en el diccionario de la Real Academia, neologismos y americanismos y papeletas lexicográficas. En cuanto a la producción teatral, muchas obras de corte romántico son las que nos ha entregado Palma. La única que ha sobrevivido es la que lleva por título Rodil. En cuanto a la poesía, hay una publicación de 1887 titulada Poesías, donde reúne pues toda esa producción lírica desarrollada en la etapa de juventud por parte de Palma. Claro, más adelante aparecen las publicaciones de Armonías, Pasionarias, Lira Americana, entre otras. Y en cuanto a su producción narrativa, no sé si sería pertinente mencionar el manuscrito de la novela que se extravió durante la ocupación chilena, Los Marañones, pero sí hay que destacar a las tan afamadas tradiciones peruanas. Claro, Palma posteriormente escribió unos relatos parecidos a estas tradiciones, pero con un lenguaje más pícaro, más picante, más llamativo, conocidas estas como tradiciones en salsa verde, que fueron incorporadas a las llamadas tradiciones peruanas. Sigamos, entonces, habría que preguntarnos, pues, la trascendencia de la tradición. Y es que, miren, las tradiciones fueron escritas entre 1851 y 1915. Son un total de 455 tradiciones. Estas se caracterizan porque están basadas en lo histórico, pero combinan imaginación, fantasía, verdad. Entonces, vamos a ver cómo ese interés por el pasado presentes en estos relatos vinculan a Palma y a sus tradiciones con el romanticismo. Pero vamos a ver cómo ese acercamiento al pasado está lleno de subjetividad, lleno por un momento de simpatías y en otros momentos lleno de prejuicios. O sea, hay momentos en los cuales Palma critica esos aspectos del pasado, hay otros momentos en los cuales él los elogia. Entonces, ¿por qué son importantes las tradiciones? Porque a estos relatos se le puede considerar como una de las primeras manifestaciones del cuento peruano e hispanoamericano. ¿Qué de particular tiene una tradición? La tradición se define como una forma narrativa que posee rasgos tanto de la leyenda romántica como del cuadro costumbrista. Cuando hablo de leyenda romántica, hablo de aquellos relatos inspirados en el ámbito popular donde se exponen situaciones, por ejemplo, lo inusual, lo sobrenatural, lo irracional, ¿no? Y el cuadro costumbrista.
que es un texto en prosa que nos presenta ciertas costumbres, ya sea a manera de crítica o ya sea a manera de exaltación. Entonces, la tradición une estas dos formas narrativas. La leyenda romántica entonces se ha de caracterizar porque le otorga profundidad histórica al relato, mientras que el cuadro costumbrista arraiga, traslada, enraiza la leyenda romántica dentro de la realidad nacional. Eso es lo que vamos a conocer como tradición. Sigamos, entonces, vamos a tener en cuenta ciertos detalles en torno a la tradición. Creo que ya es momento, me parece, de que acabe la clase rápidamente en torno a la tradición. Miren, las partes de la tradición son las siguientes. La presentación de la historia del ambiente, o sea, el autor contextualiza, ¿no?, en qué época, en qué lugar se desarrolla una historia, para luego hacer una digresión histórica. O sea, interrumpe la narración para ofrecernos una serie de datos verdaderos, precisos, datos fidedignos, una fecha, un lugar, un acontecimiento, y luego ya plantea el desarrollo de la anécdota con expresiones populares, giros criollos, etcétera, y hacia el final vamos a encontrar una especie de moraleja. Estilísticamente, las tradiciones se van a caracterizar por su oralidad. ¿Cómo se manifiesta la oralidad en una tradición? Se manifiesta a partir de expresiones populares, giros criollos, etcétera. Pero también la oralidad se manifiesta en esa intención del narrador de convertir al lector en una especie de cómplice de la historia que está contando, reforzado ello con elementos como la ironía y el humor. ¿Qué podríamos decir sobre las tradiciones? Bueno, hay opiniones opuestas, ¿sí?, en relación a la tradición. Por ejemplo, Mariátegui sostiene que las tradiciones son una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial, mientras que Ribagüero, que asume una postura conservadora, considera que Palma es un nostálgico de la colonia. Y sin embargo, vamos a ver cómo hay elementos históricos, hay referencias al pasado. Las tradiciones van a carecer de esa perspectiva histórica. Parece esto contradictorio, pero quiero explicarlo, ¿sí?, rápidamente. Sucede entonces que las tradiciones no logran aprender esos grandes ejes del devenir nacional, es decir, no centran su atención en lo que está aconteciendo en la sociedad de esos momentos, en el plano político, en el plano social, en el plano económico, etc. Solamente matizan la historia, ¿sí?, o sea, matizan el relato, ¿sí?, con algunas fechas y acontecimientos históricos, y luego nos presentan una anécdota. Eso es lo que vamos a poder apreciar, pues, en el desarrollo de la tradición, y por eso decimos que carecen de perspectiva histórica. Bien, jóvenes, disculpen, ha sido pues una clase muy amplia, son amplios los temas que hemos abordado, y bueno, solamente me limito a dejarle las claves respectivas para las preguntas planteadas para esta presente semana. Bien, entonces conmigo será pues hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, jóvenes, y nos estaremos viendo. Cuídense bastante, nos vemos, gracias, chao.